para que se vea. Espero que sí. A ver si ya estamos emitiendo. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Todos los amigos que se están conectando con nosotros a través de Google Multimedios. Estamos en Conexión Astral en esta nueva etapa donde vamos a traerles la información con las personas adecuadas y todas las sabias en estos temas. En esta ocasión, pues, la primera entrevista no podría ser más que con mi gran maestro, Driel Molmón. Hola. Gracias por aceptar con nosotros. ¿Cómo estás? Ay, no, muy bien. Para mí es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Zairi, bueno, Wendy Draco, porque yo la conozco de otras vidas, de otros tiempos, de otros momentos, ¿verdad? Así es. Pues yo Cuéntanos me cómo. encuentro, exacto, pues Sí, fíjate que tenemos como un poco de desfase, a lo mejor un poco de delay, pero bien, todo bien. Yo me encuentro aquí en la Ciudad de México. Ustedes dirán, qué señora tan fodonga, pero no, lo que pasa es que hace muchísimo calor. No sé cómo la están viviendo allá, que bueno, seguramente Jalapa no está tan caluroso, ¿sí? sí, estamos en los 38, 40 grados. Ah, qué bárbaros, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Está terrible. Pero por lo menos ustedes tienen lluvia y esas cosas, ¿no? No. Ay, no, no, qué Ya se cosas. fue la lluvia. Eso es lo Ay, malo, bueno, sí. ok. Sí, la estamos padeciendo bastante. Pero Creo bueno, que, creo que todo el país hemos estado pasando por esta contingencia ambiental, pero bueno, es así. una consecuencia directa de nuestras decisiones como, pues como humanos que transitamos en este lugar que se llama el planeta, nuestra madre tierra. Pero bueno, me da mucho gusto conectarnos con ustedes, estar como en esta cercanía, como bien lo sabes, y bueno, para que lo sepan aquellos que se empiezan a acercar a vernos un poquito. Sí. Bueno, más bien yo practico brujería tradicional hereditaria. Practiqué durante mucho tiempo, yo he practicado de muchas maneras varias tradiciones o líneas de lo que es la conciencia espiritual. Básicamente me he enfocado en la magia ceremonial y los misterios occidentales, la cábala, en las órdenes espirituales también, o llamadas órdenes iniciáticas. Y bueno, pues yo radiqué un tiempo en la ciudad de Jalapa, donde te conocí a muchos grandes amigos, y fue toda una experiencia vivir en ese lugar, se le extraña muchísimo, pero pues ahora me encuentro en el lugar donde radico literalmente ahora, que es la Ciudad de México, y bueno, pues es un placer estar contigo y con todo tu auditorio para que nos cuenten, o preguntemos, o debatamos, o platiquemos, lo que sea en esa tertulia de esta tarde, para acercarnos un poco más a la vida espiritual. Así es, y te agradezco muchísimo que te hayas dado ese espacio para estar con nosotros. Y bueno, precisamente ya que empezaste diciendo usted que tienes años en esto, cuéntanos cómo fue que iniciaste, cómo fue que te adentras en estos temas. Bueno, yo, al igual que tú y que muchas personas de aquellos momentos, ¿verdad? Venimos de una familia literalmente espiritual. Nos tocó la dicha de, pues, nacer, llamémoslo, encarnar en este periodo de nuestras vidas, donde pertenecían a ciertos grupos de familias que estaban conectadas o iniciadas en los misterios y en estas prácticas mágicas. Bueno, pues al igual que varias personas como tú, pues yo, claro que, pues digamos que entré, ¿no? De default, o sea, ya estaba como inmerso, mi familia y muchas personas allegadas a mí a la espiritualidad, pero yo decidí tomar mi propio camino, primero conociendo el sendero que yo practico como tal. Como bien decía, es un sendero de brujería tradicional familiar, pero también fue autodescubrirme como un practicante dentro de ese sendero. Y una vez que ya estaba en ese sendero, digámoslo, ejerciendo como converso, en realidad como practicante, no sé si como converso, pero bueno, sería una buena palabra para discutir después. Y como una aceptación propia, digamos, no como algo que yo podía ver externamente, sino ya a pesar de que haber cruzado de muy joven y haber
tenido como mucha inducción hacia la espiritualidad. Bueno, esto me lo tomé con la mayoría de edad, con mucho más decisión propia, como debería de ser, y pues seguí este camino, ¿no? Y me tocó justo que en este camino, la persona que había quedado al mando en ese tiempo de la tradición, que no era nada parecido a la tradición como las conocemos ahora, bueno, pues ella ya no estuviera y hubiera decidido, mi maestra espiritual o mi abuela espiritual, delegarme la responsabilidad de esta tradición que yo practico. Y una vez con ello, empiezo un trabajo espiritual, digamos, de segunda instancia, ya no como solo un practicante, sino como un oficiante, y me volví durante un tiempo el heredero de esta tradición espiritual que yo practico, de esta brujería tradicional que yo practico, y ahí es donde empieza como un bloque, ¿no? O sea, estoy practicando, estoy conociéndola, estoy resguardándola, me dedico a tomar esta decisión cuando quedo al mando de esa tradición y digo, voy a dedicarme a hacer una serie como de conexiones, literalmente, para intentar entender también de dónde veníamos nosotros y cómo esta tradición tenía que ser preservada y no se perdiera literalmente con el transcurso del tiempo. Bueno, para que ustedes tengan un poco de contexto, a lo mejor ahorita en el mundo es mucho más común hablar de brujas y de brujería o de Wicca o de ocultismo o de espiritualidad, e inclusive de las órdenes iniciáticas, que todavía siguen como resguardo, pero ahí existen. Y por otro lado, me puedo dar cuenta que a lo largo de este desarrollo de estas prácticas, bueno, pues en los 90 fue el punto álgido donde yo decido como abrir hacia la luz con un grupo de personas y amigos, la tradición un poco más como exotéricamente, ¿no? Y en ese momento, pues yo me doy a la tarea de hablarlo hacia afuera, pero me doy cuenta que está atravesando un periodo de modernidad y que no solo había una parte práctica como nosotros la teníamos, sino que había muchos grupos que practicaban otras líneas como el druidismo, los nórdicos, espiritualidades originarias de aquí, evidentemente un trabajo mucho más cercano a la nueva era, como comúnmente se llama, o a las tradiciones de la nueva era. Y bueno, esa es la primera parte, ¿no? De ahí yo me dedico a ahora a hacer una serie como de conexiones con otros grupos, pero el más importante de ellos es que entramos en este periodo en un aprendizaje también de formarnos y forjarnos como una escuela de misterios que ahí apenas no lo habíamos pensado, pero empezamos a tener grandes maestros como lo fue el Círculo Dorado, lo ha sido y lo será, y de igual forma pudimos conocer personas de otras líneas como lo fue Dolores Ashcroft, Sandra Román, Isadora Forest en una línea más lejana, Olivia Romaniston mucho más cercano, y como que empezamos como con esos caminos, hablando de entre la diosa y otros misterios, a tener un poco más de forma, y entonces ahí es donde viene esta otra parte, donde finalmente decido completamente dedicarme a la forjación de este suceso, y bueno, vaya, pues así básicamente ha sido como mi desarrollo y mi camino espiritual, que literalmente podríamos dividirlo en dos partes, ¿no? Una parte es mi desarrollo personal espiritual con este camino, y la otra es esta resguardación o esta forma de heredarla y protegerla para poderla contener y pulir y luego, digamos, como explicarla al mundo o compartirla con aquellos que estén muy interesados en eso. Perfecto. Muy bien, pues, y bueno, pues precisamente hablando de esta parte pues, de la brujería, pues para los que no saben, nos pudieras explicar precisamente, pues, cuál es la diferencia, ¿no? De Wicca, brujería, ¿cuáles son los términos exactos para utilizarnos? Claro, bueno, el término de la brujería como tal fue un término interesante porque durante muchas épocas se confundía básicamente la brujería con la hechicería, no había una gran diferencia y entonces las personas que literalmente cuando escuchaban la palabra bruja o brujería creían que estaban hablando de la hechicería, que básicamente sería que la brujería es un camino espiritual iniciático y es un camino colectivo, no es un camino que se puede ejercer de una manera autónoma, digámoslo, o de una manera unilateral, ¿no? Es completamente colectivo y es necesario irse acompañando en este mundo. Sin embargo, la hechicería comúnmente es lo que la gente conoce como las personas que practican estas cosas,
Así cuando te dicen, ya me echaron brujería o ya me están haciendo brujería y tal, eso en realidad no puede ser porque la brujería es un culto religioso y un camino espiritual. La hechicería es más bien esto que la gente comúnmente conoce como la brujería, pero en realidad la hechicería tiene que ver con un sistema de prácticas mágicas esotéricas, hechizos literalmente, o esas ya prácticas así con los amarres, o con todo lo que influye con la práctica de la magia para hacer que el mundo exterior tenga una influencia, un cierto tipo de cambio energético, por el propósito de quien lo ejecuta, perdón, y puede ejercer su voluntad para obtener un fin. No implicando que las hechiceras tengan un conocimiento sobre brujería o pertenezcan a un aquelarre mágico o un grupo espiritual, o este sí puede ser un camino más solitario y puede inclusive tener una idea mucho más anarquista de lo que tiene que ver con el camino espiritual y no necesita tener un grupo colectivamente. Y también ocurre que en muchos caminos religiosos, que casi la mayoría de la mente conoces, sino por llamarlo de alguna manera, en el judaísmo, en el catolicismo, en el mismo islamismo, con mucho cuidado, porque ya sabes cómo son esos temas y así, existen hechizos o cosas de protección o de limpieza o de energía, o el mismo trabajo con los santos o los ángeles, se puede considerar de alguna manera como un sentido mágico, ¿no? Y eso podría ser también una visión de la misma hechicería, ¿no? Entonces, ahí son los temas interesantes. Hablando de la Wicca como tal, bueno, la Wicca es una terminología, una palabra literalmente que define el oficio o el trabajo de la brujería indoeuropea, específicamente arraigada de Crownlands hacia el norte de Europa. Hace referencia a un culto. Sin embargo, para los años 50 y 60, que pues, no tiene nada, la verdad es muy moderno en ese sentido, esta palabra se usó por Gerald Gardner y algunos otros autores para definir o denominar la práctica de la brujería tradicional británica. Eh, Sin embargo, aquellos que pertenecen a grupos de culto originario hacen referencia a que esta palabra no les pertenecía como tal, como se quiso decir en estos libros, que todavía hay un debate ahí, pero la realidad es que sí hay pruebas contundentes de que la palabra Wicca se usaba para denominar a los grupos agrícolas de la tierra, originarios de la tradición indoeuropea, y que iba mezclándose con cierto tipo de, ¿cómo podríamos llamarlo? Cultura, ¿no? Para que lo entendamos un poco más, nosotros somos mexicanos, eh, no es lo mismo hablar de una tradición originaria de nuestros pueblos, tlaxcalteca, tolteca, de Anáhuac, de Totihuacán, ¿no? O sea, como esas cosas que estamos acostumbrados, y muchos grupos rarámuris, o todos los que hay, los, en Michoacán, por ejemplo, que están las tradiciones pues más indígenas, que no me gusta usar esa palabra, porque el título correcto será pueblo originario, pero pues para tener un poco de contexto, en Cherán, por ejemplo, también hay practicantes de este misticismo. Y por entenderlo, estos grupos que casi nosotros nos consideramos occidentalmente o en la capital de las ciudades, en las grandes urbes, los consideramos como grupos que están ahí, ¿no? Pero en realidad no, son pueblos originarios con idiomas específicos, tradiciones específicas, y algunos de estos pueblos no tuvieron la desventaja de ser cristianizados o colonizados en nuestra tierra y preservan sus formas o sus viejas usanzas para la práctica con sus dioses antiguos. Ahí es donde aparecen figuras como la curadora o el nahual, el granicero, la partera, pero que tiene estas características. Y aquí está interesante, hay unas características mezcladas con la colonia que va a parecer que es hechicería, porque propiamente el catolicismo no permite nada que tenga que ver con esto. Y luego están estos pueblos, los pueblos muy originarios, que ellos nunca han perdido su autenticidad ni autonomía y su fuerza. Y este tipo de culto es el que se puede mirar desde un lugar, literalmente uso la palabra culto porque siempre se la asocia peyorativamente, pero en realidad tiene que ver con eso, de bien la palabra cultura, ¿no? Cómo es que estos grupos preservan sus tradiciones a sus dioses, su panteón de dioses y sus prácticas. Y entonces estas figuras como el nahual o la curandera o el liceo de las que hablábamos, propiamente podríamos denominarlos en esa visión como una especie de brujos. De hecho, el presidente de la República, no sé si ustedes recuerdan, pero una vez públicamente en una de sus mañaneras tan famosas, digo, el presidente actual, ¿verdad? Porque ya va de salida, le preguntaron que si él hacía algún tipo de brujería. Y él contesta de esta manera, me parece muy adecuada y lo pueden buscar, ¿eh?
él dice, yo tengo amigos que yo les considero doctores, pero ustedes brujos, que los considero sabios, pero ustedes brujos. Sí, tengo muchos aliados y muchos amigos que tienen esas prácticas originarias y los pueblos originarios. O sea, hace esa división, como de lo que representaba el bastón de mando que le otorgaron, que son los pueblos de nuestros 78 lenguas madres de nuestra tierra, y algunos que, como él ya hacía, ¿no? Médicos brujos, que fue quien les otorgaba esta idea. Pero a lo que voy con este punto de partida es para que lo entendamos. O sea, la brujería después como resurgimiento y ahora que es mucho más independiente, es un camino completamente religioso. Y podríamos denominar que la Wicca fue una pionera para mostrar un tipo de magia y brujería y religiosidad, por cierto, que también usaban estos pueblos antiguos, pero desde la visión europea. Y es una línea que abarca muchos caminos distintos, porque es importante que usted sepa que en el paganismo, no es monoteísta y no es teocrático, pues no es como el cristianismo, que existe el cristianismo romano, que es el católico, y el griego, y el ortodoxo, el ruso, y el copto egipcio, y el protestantismo, y todos ellos están peleados y piensan una cosa de otra, y uno es el Salvador, otros la Virgen, otros los santos, otros los ángeles. En la brujería no, como es un camino pagano, y el paganismo no tiene que ver con eso, sino con el sentido originario de la pertenencia a la tierra, pues todos se llevan muy bien y puede ser como esta idea, ¿no? Tú practicas un tipo de brujería, yo practico un tipo de brujería, ninguna es más que otra y ninguna tiene otro poder sobre otro. Y básicamente yo cerraría este punto contigo, con ustedes, pues, que cuando escuches una bruja que está diciendo que otra bruja no es mejor bruja que ella, o que su camino sí es y el tuyo no, que su Wicca sí es y la tuya no, entonces, pues, básicamente no practican brujería. Es una herencia arraigada del cristianismo y de la imposición de ponerse a discutir esas cosas que no van con el sentido ético de nuestro camino espiritual. Lo que sí puedes ver en un camino de brujería es aquella persona que está comprometida con su entorno, con su ecología, con su sistema, con sus ancestros, pero sobre todo con su desarrollo personal. O sea, la brujería es personal en el camino iniciático, pero es colectivo para aquellos que se suman con nosotros a crear redes de apoyo o, como nosotros le llamamos, comunidades solidarias, porque la brujería es completamente solidaria, es decir, estamos como en una red de apoyo y sobre todo espiritual y se vuelve comunitaria. Por eso al principio de esta charla les decía que para mí no existe como una brujería solitaria, porque necesariamente necesitas el llamado de los tuyos, ¿no? Pero bueno, no sé si eso les aclara un poquito. Yo creo que sí, bastante. Así para que no, pues ahora sí no equivocarnos en los términos y la gente conozca realmente lo que es, ¿no? Es muy bueno tratar esos temas. Pero, precisamente hablando de esto, pues la manera en que nos catalogan, muchas veces nos dicen, pues es que eres bruja y eres satánica y haces cosas malas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir precisamente, ¿no? En la actualidad la brujería, cómo se ha ido relacionando, cómo ha estado, pues Perdón, me moví un funcionando? poquito. Sí, sí, ya vi. La tecnología, La problema. tecnología me rebasa. Pues yo creo que en algún momento de la vida, o sea, literalmente, a veces yo lo cuento en algunas conferencias que yo doy y me parece como un dato curioso, ¿no? Pero hubo momentos en mi vida donde, por ejemplo, perdí trabajos por decir que yo practicaba la brujería. Se puso en duda, y muchas veces lo han puesto en duda. Es interesante, ¿eh? Mi camino profesional. Yo estudié filosofía y letras y psicología. Y bueno, pues me eché los títulos que necesitaba echarme, ¿no? Pero llevo un gran camino recorrido y no es como para ponerlo sobre la mesa. Sin embargo, en algún rompimiento, me gusta mucho usar esta parte pública para que ustedes lo sepan, hubo personas que, por cierto, son pertenecientes a caminos espirituales como la religiosidad en otros caminos, pusieron en tela de duda mi camino académico, ¿no? O el camino académico que se hizo como en el activismo que yo hacía también con los pueblos originarios, simplemente por el hecho de que yo practicaba esto. Y también, por ejemplo, hago unas cosas hacia la diversidad sexual, por cierto que estamos empezando este mes, y de igual me golpeaban desde ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que puedas hacer cosas como hacer un drag queen, pero al mismo tiempo practicar la brujería y luego creer que es un camino espiritual? Bueno, esto se lo pongo como mi vida personal,
hubo parejas, ¿no? Que cuando yo terminaba con una relación emocional, casi no pasa, o sea, ahora sí que voy a usar una palabra muy despectiva, pero ya hay pocas personas ignorantes en ese tema, ¿no? Pero me pasaba que terminaba con alguien y decía, me va a hacer brujería, ¿no? Y yo, que no entendiste nada de salir, ¿no? Y esas cosas se veían, ¿no? O sea, también, eso es lo malo, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, esto que les decía, ¿no? Haber pasado porque le llamaron en algún momento a la institución donde yo trabajaba, que era un hospital, para pedirle que me quitaran mi puesto, porque yo como podía dar terapia si era un practicante. En ese tiempo, a diferencia de ahorita, estoy hablando de en los 90, bueno, en los 2000 más bien. Yo acaba de recién salir de esas prácticas de la carrera, gracias a Dios siempre me pude defender muy bien, pero se me dijo eso, ¿no? Y cuando yo decía, bueno, pues es como si le dijeras a un judío que es judío, pero tú vas con tu doctor o con el dentista y no llega y te dice, Shalom Alejem, ¿no? O sea, pensemos que según Hashim me permite hacer los dientes, pues no, o sea, tampoco uno llega como psicólogo, y también es una cosa muy importante. La psicología es una práctica de un sistema de pensamiento científico. Por supuesto, como científico y como practicante de la psicoterapia, no hablas nada de tus cosas espirituales, ¿no? Tú puedes creer en Dios, pero pues es tu onda, pero la tradición psicoanalítica o de la psicoterapia es completamente científica. Y esas eran un poco las líneas, ¿no? Yo, por cierto, cuando empecé a dar charlas públicas del culto, renuncié por completo a la terapia, a mis pacientes, y me disculpé públicamente con lo que iba a hacer. Pero eso es mi forma de pensamiento y por eso no ejerzo, porque ejerzo desde otro lugar la filosofía, pero nunca mezclo las cosas y es mi poco pensamiento ético personal, ¿no? Bueno, lo que sí también pasó al hacer una persona pública en la práctica fue que entonces tuve que darme la tarea de buscar a aquellos que también están buscando vale el barbarismo, el pleonasmo, un camino espiritual. Y ahí mi vida se volvió completamente pública, o sea, literalmente cualquiera de ustedes lo puede googlear y ver. Y desde mi matrimonio, mi divorcio, mi comunidad ha sido tan venerable y honorable, pues, que han mostrado públicamente sin miedo nuestras prácticas. Y hoy en día son cosas tan X que voy a echarme un chiste otra vez. Hace poco fui a oficiar la boda de un amigo que quiero mucho, que por cierto es practicante de la Wicca y de la brujería, pero no pertenece a mi comunidad. Sin embargo, sí tiene una práctica que nos conecta en el sentido pues iniciático, ¿no? Abiertamente él es masón, pertenece a otro camino esotérico. Bueno, y entonces yo fui porque ellos me pidieron casarlos, entonces los casé, ¿no? Y entonces ahí quedó. Por cierto, en el templo de unos amigos que también son otros practicantes de otro tipo de Wicca. Pero bueno, nos juntamos nosotros como comunidad de amigos y lo casé. Y al otro día en la mañana despierto y alguien me dice, me enseña publicaciones de una página que había tomado nuestras fotos y que ofrecía los servicios de las escuelas y también la cuota de que si querías casarte por la Wicca, pues te cobraban un poquito de dinero, ¿no? Y yo me reí mucho, ¿no? Porque yo le decía, pues ni siquiera es que seamos nosotros, pues, pero usaron estas imágenes para hablar de esto, ¿no? Y a mí me parece genuinamente que aquí hay un punto también delicado, donde hay personas que lucran con la práctica de los caminos espirituales, y ahí también es donde tendríamos que separar las cosas, ¿no? Si tú crees que a la persona donde estás yendo tiene un sombrero muy bonito, una escenografía en su lugar, su cafetería o las cosas así. Hay muchos lugares temáticos, pero la tradición de la brujería no es temática. Pues entonces tendrías que investigar un poco si estos lugares están con mucho más moralidad espiritual y tienen estas prácticas, si tú así las consideras, ¿no? O hay otras personas que dicen practicar estas líneas y a lo mejor ya en el sentido espiritual, pues nadie sabe quiénes son. Entonces también cuando tú te metes al camino de la brujería, en la práctica específica de la Wicca, que hay pocas líneas en México, la verdad, tendrías sí que escribirles y conectarte con ella, con qué tipo de brujería o magia espiritual quieras practicar, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, o sea, no, pues también el clásico, las Baby Witch, ¿no? Que ahorita pues todo mundo acude a ellas y ya por estar en TikTok también se cree que tienen la O- verdad absoluta, ¿no? Entonces, pero fíjate que yo ahí sí creo que les doy más respaldo a las baby witches, porque mucha gente de mi tiempo, o sea, muchos practicantes que hoy tienen y son líderes de sus propios grupos,
fueron este tipo de baby witches, porque ellos leían, bueno, es que antes no teníamos tanto internet como ustedes, ¿verdad? Pero leíamos nuestros libros y muchos de nosotros tuvimos que viajar a Europa o a otros lugares para crear los links que platicábamos y hacer prácticas, ¿no? O sea, entonces me parece que también está bien que existan estas redes como en TikTok y sean tan abiertas. Lo que no me parece que esté bien es que en menos de un minuto consideres que alguien te puede compartir información verídica. Habla de la falta de nuestra responsabilidad de la investigación y la capacidad de razonamiento, porque estamos muy acostumbrados a pasar la información y ya no ponemos atención a lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí hay temas más delicados que nosotros, ¿no? Que la espiritualidad, pues que en todo caso tendría que ser algo espiritual, literalmente, con el entendido que va a ser para el mayor beneficio de la comunidad humana o del pensamiento humano. Sin embargo, al igual que la información que vemos en esas redes, se vuelve peligrosa, ¿no? Y lo más importante son las prácticas, ¿no? O sea que a lo mejor alguien muy responsablemente puede decir, voy a hacer esto para que hechicemos a tu novio o para detener a tus amigos en el trabajo. Y este tipo de hechicerías, pues evidentemente son muy responsables. Y claro que ahí te puedes dar cuenta que no hay un desarrollo espiritual porque no tiene una práctica como tal, ¿no? O sea, está compartiendo algo que también es un lucro, ¿no? Pero también en el TikTok hay muchas brujas muy buenas. Hay canales de magia y espiritualidad muy buenos. Y sobre todo, lo más importante es que uno tiene que tener la mente abierta y sus valores muy firmes para poder seguir cualquier camino religioso y espiritual. Porque como en todo, también caminos sectarios, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Porque, bueno, mucha gente piensa que este camino espiritual es solamente algo bonito en el que vas a estar meditando y vas a ir a abrazar árboles y vas a hacer cosas lindas, ¿no? Y pues no, realmente hay que saber lo que significa, ¿no? También pues la parte de la sombra, la parte a lo que te tienes que exponer, ¿no? Claro, al final de cuentas, el camino de la espiritualidad, en el caso de la brujería, como en otros, primero la brujería nos invita a conectarnos con nuestro entorno. O sea, esta broma que hacíamos del calor y los cambios y los procesos, es importante darnos cuenta, ¿no? Mirar afuera de nuestra ventana, literalmente escuchar al viento y entender la energía de los cambios que hoy ya no existen, como nuestros padres existieron en ese tiempo. Con la pandemia nos dimos cuenta que el mundo que conocimos jamás va a regresar a como lo conocimos. Eso también es algo importante de platicarlo, ¿no? El camino de la espiritualidad hace conciencia, es la conciencia humana, buscando aquellos que son como ella. Y yo siempre les decía, ¿no? En el camino de la espiritualidad tenemos que darnos cuenta que, bueno, después de ver el entorno, que es muy triste, ¿no? Darnos cuenta que el mundo que conocimos de niños, los climas que conocimos de niños, el potencial del agua y la seguridad y la paz que existía en ese tiempo, de alguna manera, porque pues crecimos en otro tiempo, ya no va a regresar. Este tiempo que estamos viviendo, este presente, con esta niñez y con esos paradigmas en nuestro propio país y en el mundo, por este cambio climático y la falta de recursos naturales, es el nuevo paradigma de la espiritualidad. En la pandemia nosotros salimos a dar la cara y hablar de la espiritualidad para el mundo y hablar de la pandemia y muchos otros caminos, sobre todo los monoteístas, o juzgaron el camino o no pudieron decir nada sobre eso. Y aquí viene esta siguiente parte, ¿no? La brujería después nos conecta con el camino personal y como bien decías, Wendy, en el momento que ya empiezas a ver hacia adentro, te vas a entender que el mundo casi siempre es un reflejo de adentro y hacia afuera, es un insight, pues, o sea, y en ese momento te puedes dar cuenta que el trabajo con tu propio camino, con tu propia sombra, con tu propio perfeccionamiento de esa obra espiritual que está en ti, es una conexión inmediata con el cosmos y con la conciencia humana. Ahí es donde se vuelve un gran camino para las grandes respuestas y como bien decían, ¿no? Eres un hijo de la Tierra, pero te das cuenta que tu origen es estelar y entonces empiezas a entender con una serie de mitos, con una serie de procesos, pero sobre todo con un acompañamiento comunitario de que el camino de la luz y de la vida son inmensamente conectados siempre hacia el amor y al servicio con los demás. Ahí es donde en realidad entiendes la voluntad divina hacia el bien, que nuestros creadores del universo, los dioses para nosotros, han puesto sobre nuestras manos la conciencia humana para el despertar espiritual. Y como todo despertar, hoy acaba de nacer una bebita, es de nuestro clan,
una hermana acaba de tener a su bebé. Entonces, cada que un bebé nace al mundo, pues el mundo se ha salvado porque hay un ser humano con mucha mejor voluntad y espiritualidad y comunidad que lo protege. Y bueno, esa bebita tendrá un paradigma ahora, ¿no? Entonces, estas cosas son la forma de la espiritualidad para nosotros. Entonces, cada que hay que celebrar la vida, y esta bebita pues inicia en el mundo nuevo y llora, ¿no? Por la primera sentimiento de necesidad del hombre, y pues el camino del espiritual es la necesidad de la divinidad. Entonces, como esa bebita que explora en el nuevo mundo, en el mundo exterior, está llorando, pero pronto se calmará con su mami y así. Bueno, pues cuando caminas en el sendero espiritual, hay un poco de llanto, sí, hay un poco de crisis en la sombra, pero tienes muchos caminos que te reconfortan y sobre todo una comunidad, ¿no? Exacto, sí, sobre todo eso, ¿no? Siempre estamos en comunidad y siempre tenemos a quién recurrir precisamente en esos momentos que no son tan padres, ¿no? Así es. Sí, Sí, pero pasa. precisamente, ajá, sí. Muy bien, pues, precisamente, pues, bueno, si nos puedes hablar pues, un poco acerca de, bueno, de este trabajo que tú perteneces, obviamente, pues, con la escuela que llevas, los Hijos del Dragón, en la que pertenecemos, justamente, Mm. puedas hablarnos un poco precisamente de qué van, de qué trata esto, pues para la gente que desea, pues de alguna manera incursionar en esto, ¿no? Le interesa saber más. Fíjense, bueno, fíjense, esto que les contaba en nuestra tradición de camino espiritual, vaya, al principio nació como un culto espiritual, y este culto tenía unas ideas mucho más cercanas a la religiosidad, como tal la conocemos, a las religiones, a la práctica, digamos, de desarrollo. Lo que ocurrió, como cualquier, yo lo llamaría cultura antigua, o no sé si antigua propiamente será la palabra, pero quizás sí de antaño, los cultos espirituales tenían una metodología más religiosa. Cuando nosotros la tomamos, la volvimos una escuela de misterios, porque las escuelas de misterios lo que importa es la práctica y la visión interior del ser humano, y convertirse en una herramienta y una tecnología espiritual para que las personas puedan aprender a develar los misterios de la vida, y conocerse a sí mismos, conocer el propósito espiritual que tienen y sobre todo la trascendencia, ¿no? Hay muchas recompensas a aquellos que sirven hacia el bien o que trabajan para su propia comunidad humana, y entonces empieza el despertar de la conciencia, el entendimiento de la conciencia, el despertar de las virtudes, de la plenitud del ser humano, y la vida se empieza a acomodar, y empiezas a estar en armonía con tu entorno. Y bien por ahí se dice que nadie entra en el camino de la brujería si no necesita un verdadero despertar espiritual y un despertar de conciencia y una práctica de la conciencia. Finalmente, nuestra escuela decidió volverse una escuela de misterios gracias al entrenamiento de nuestros hermanos mayores, y con ello nos dimos cuenta de que había una metodología que desarrollamos junto con otras escuelas en la modernidad para poder acercarse a estos caminos. Y entonces tenemos algo que se llama la corte externa, que básicamente sería como a cualquier persona que se quiera adherir a las prácticas de la escuela, podría aprender cábala, astrología, eh, evidentemente la práctica de la Wicca es la más importante, pero bueno, esto voy con que, vaya, ¿y tú, por qué hablamos cábala? Por ejemplo, alguien una vez nos preguntó, ¿pero por qué si son paganos estudian cábala? Bueno, porque nosotros pertenecemos a un tipo de trabajo de magia ceremonial, y entonces para poder aprender la magia ceremonial, el lenguaje alquímico, en los misterios, y también para comunicarse con otras órdenes iniciáticas que son nuestras hermanas y también bueno, nuestras madres fundadoras, era como hablar inglés, pues la cábala es un lenguaje necesario. Si tú sabes cábala, astrología y alquimia, es muy probable que te puedas comunicar con otras órdenes y con otros caminos espirituales, pero en nuestro caso específicamente, el estudio de la filosofía celta o el trabajo de magia ceremonial también nos lleva a nuestras propias raíces y nuestro propio origen, y en este camino, pues es lo que primero que una persona puede aplicar, pues. Como somos una escuela de misterios occidentales y nuestra línea de base es la brujería tradicional, es decir, esa es una práctica, si ya lo entendimos así, eh, porque hay otras escuelas que tienen la cábala, por ejemplo, como base fundamental, pero nuestra línea es esta, la brujería tradicional, esta forma de hacer la praxis, pues, el Aximas Praxis, conecta con diferentes panteones, porque hay diferentes líneas dentro de nuestra escuela.
las tradiciones egipcias, las cabalistas, las celtas, las griegas, las sumerias en la actualidad. Y entonces, vaya, solo por darnos una idea, ya será la segunda parte. O sea, si alguna de estas escuelas, que creo que pronto la logia sumeria y la griega van a volver a abrir las puertas de sus líneas, te interesa esta cultura y te interesan sus prácticas místicas, entonces te puedes acercar a ellos, vaya. Pero para poder acercarte a esas prácticas, necesitas un taller de ellos, ¿no? Pueden dar un taller de alguna divinidad, de una práctica, de un tipo de trabajo ceremonial en específico. Y en el caso de la logia sumeria, actualmente nuestra escuela lleva la parte de la defensa psíquica de nuestra escuela. Nos dan clases de defensa psíquica, de prácticas meditativas. Sin embargo, una vez que ya te interesó todo esto, lo que sigue es que te adhieras y te vuelvas un miembro de la escuela. Y entonces ya viene otro tipo de desarrollo, digamos, ¿no? Un desarrollo más iniciático para obtener las prácticas mágicas internas de la tradición. Y por supuesto, si lo tuyo es convertirte en una practicante de brujería, te puedes adherir con nosotros, pero es un proceso. O sea, digamos, también nos preguntan así, ¿cuánto hay que pagar o cuánto cuesta el combo para que me vuelva bruja? Pues no va a pasar, ¿no? Muchas veces en realidad estas prácticas tienen que ver con algo mucho más comunitario y poco a poco. La fortuna que tenemos en la escuela es que tenemos cartas patentes y ligas con escuelas de misterios más grandes que nosotros, pero que también contamos con hermanos en diferentes países del mundo y por supuesto que te puedes adherir de una manera más orgánica como lo aprendimos post pandemia, ¿no? Que son esas prácticas en línea, existen prácticas en línea y por supuesto seguramente en algún lugar donde tú vivas, a lo mejor tenemos un hermano. Entonces, también se vuelven esas prácticas como mucho más orgánicas, ¿no? Claro, claro, y pueden acercarse precisamente, como dices, para hacer ese Así es. proceso. Ujú. Y, bueno, y también, pues, quitar ese mito de que al año, un día, tú ya eres iniciado y eres lo máximo, ¿no? Entonces, también, pues, quitar esos estereotipos, ¿no? Habrá Que antes se... prácticas que así, habrá prácticas que sí lo cumplan. Tenemos hermanos que inclusive decían que una vez que, bueno, esto parece chisme, ¿verdad? Pero bueno, solo es una idea, ¿no? Que había escuelas que al año y un día les daban una iniciación y entonces la iniciación obligaba a eso, bueno, o les daba la responsabilidad a esas personas de crear un grupo y entonces iniciar a otros, etc. Eso es muy de los 70 y también tiene una idea, por supuesto, de alguien que no está iniciado, porque la iniciación no tiene que ver con eso. O sea, digamos, otro camino que tiene que ver con el paganismo es que no es proselitista. Entonces no tiene Ujú. una necesidad de conversos. Ajá, ser un converso es complicado. Hay gente que lleva a nuestra escuela, por lo menos en nuestra línea, como lo dije, es una línea familiar personal. Eh, en nuestra línea de la práctica de la brujería, muchas personas que llevan inclusive 10 años no son iniciados de la escuela. O, por ejemplo, no son practicantes del culto religioso de la escuela. Pueden ser simpatizantes y ni siquiera son conversos. O sea, no hay ninguna necesidad que nosotros entremos en ese debate, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero Claro, bueno, sí, es un estereotipo. de, de hace años, ¿ok? Sí, Así pero es. sí. Sí, sobre todo, pues, saber pues, para estar en este camino, pues, necesitas prepararte en muchas cosas, ¿no? O sea, no Claro, es claro. solo un tema y pasar, pues, por muchas pruebas que precisamente, pues, en este caso, pues, los dioses nos ponen y la vida misma, ¿no? O sea, como lo decías, lo que tú eres, pues, es lo que reflejas y eso es tu camino espiritual, ¿no? Así es, claro. Muy bien, Triel. Pues bueno, cuéntanos precisamente, pues en esto, la práctica justamente, que existen, como sabemos, varias celebraciones. Háblanos acerca de estas celebraciones que dentro de la escuela se llevan a cabo alrededor del año, por favor. Claro. Nosotros tenemos algo muy parecido a lo que en la Wicca moderna se le llamaría la rueda del año. Eh, Tenemos una rueda propia, con una mitología propia que habla de nuestro origen y nuestro linaje espiritual. Y cada cierto tiempo hay una cosa que se llama, bueno, entendamos que una rueda del año es un calendario lunisolar que trata de llevar las festividades propias de nuestra metacreencia, nuestra formación espiritual, y como todo camino espiritual, bueno, pues hay ciertas celebraciones hacia la cosecha, hacia la siembra, hacia la pareja, hacia el despertar espiritual, hacia la vida misma.
hacia los elementales, hacia las prácticas estelares. Y bueno, toda nuestra idea en ese sentido está basado en esta, pues, tránsito, ¿no? De, de las festividades del cambio de la Tierra, de los ciclos de las estrellas, y a eso le llamamos las festividades principales o los grandes aquelarres de nuestros grupos espirituales. Y bueno, algunos son abiertos, por cualquier persona se puede acercar. En la actualidad creo que hay más abiertos que cerrados, o sea, esa es la realidad, porque ya no hay una necesidad de mantener quizás como de alguna manera lo oculto, o sea, eso ya pasó. En realidad nos escondíamos, no porque fuera algo que estemos ocultándoselo a las personas, sino porque a lo mejor ahora es más fácil que estés echándote tu café en la mañana en tu roof garden o estás en la puerta y de pronto ves unos encapuchados ahí, vestidos como gente rara y digas, ah, son las brujas. O sea, es como aquí donde yo vivo, literalmente somos una comunidad literal que nos encontramos en cada esquina y nos encontramos para desayunar y somos muy comunidades, ¿no? Entonces ya la gente, pues yo creo que dicen, estos son raras, ¿no? Pero bueno, alrededor de los grupos, por supuesto, cada celebración que dura aproximadamente 3 meses, que hay un cambio importante, no solo astrológico, sino también en la Tierra. Hay una mitología específica que habla de nuestros dioses y cómo nuestras tradiciones y nuestra cultura se fue moviendo religiosamente a lo largo de las décadas, se ha incorporado a la modernidad. Y bueno, si a ti te interesa la brujería, es un buen momento para acercarte en estas celebraciones, que celebran literalmente al dios y a la diosa y al gran espíritu como un cambio a nuestros dioses, porque también es importante desmitificar otra cosa, de que la brujería, no toda la brujería es panteísta anímica, es decir, también existen otros dioses, no somos un pensamiento lineal sobre un solo Dios Padre y una sola diosa Madre, en esta tendencia más panteísta estoica moderna, pero bueno, no, el paganismo no, cada dios también tiene su propia celebración. Y por supuesto, cada línea de esos dioses o cada sacerdote de esos dioses tiene sus propios calendarios dentro de la escuela y también hay celebraciones abiertas. En el caso Claro. de ustedes, me parece que, bueno, los que vivan donde está Iri, bueno, Wendy, Draco, allá en Veracruz y en Jalapa, serían buenos, creo que son buenos momentos donde ustedes, si están interesados en la práctica, se puedan acercar a nuestra hermana, que es una iniciada de nuestra escuela, y ella les podrá también podrá oficiar las celebraciones, pero por supuesto tendrá mucho que compartirles desde ahí, ¿no? Claro que sí, sí, ya estaremos armando algunos talleres y Aquí, por algunas favor. prácticas para los que se quieren adentrar a esto. Sí, precisamente, bueno, hablando de esos mitos y que queremos romper estereotipos y demás, háblanos acerca de esto que mucha gente dice, ay, bueno, si eres bruja y te tienes que vestir de negro. Mito, realidad y el por qué, o sea, qué es lo que significa realmente para que la gente sepa. Bueno, es complejo, ajá. El estereotipo comúnmente de la brujería, o sea, bueno, ya hablando de la bruja occidental, si ustedes se fijan, parece una... Tengo una por aquí. Eh, ella se llama Eli. Eli, Ella hermosa. es como el estereotipo más común de una bruja en Occidente. El problema de este tipo de idea es que ella representa un tipo de brujería en la visión americana. Esta idea de los zapatos, los sombreros puntiagudos, la ropa oscura y tal, pertenece específicamente a una visión de una región de los peregrinos, que era una comunidad cristiana, un poco parecida a los menonitas o a los amish, donde sus prácticas, sus costumbres eran mucho más tradicionales en el cristianismo en Estados Unidos, pues. Y en Salem, Massachusetts, es donde se hace famosa esta vestimenta, perdón, y entonces ahí es donde viene esta idea de la bruja como tal. Entonces, en realidad, cuando ustedes están disfrazando de este estereotipo de la bruja como el faba o estas visiones mucho más hollywoodenses, están en realidad rindiéndole culto a una tradición cristiana y no una tradición de la brujería como tal. Sin embargo, como la brujería es una tradición agrícola y que venía de estos mismos misterios, estas mismas prácticas, por llamarlo de alguna manera, indoeuropeas, hay una similitud en alguna forma, por llamarla de alguna manera, con estas vestimentas, ¿no? Inclusive tienen que ver con cosas que tengan que ver con lo agrícola y lo originario, indoeuropeo, que con esta idea de la brujería. Y bueno, y ahora por otro lado, evidentemente en algunas prácticas como la nuestra,
el uso de la indumentaria, del trabajo, del color de la ropa en negro, tiene que ver con un sistema de preparación espiritual. Es como cuando tú ves a un Krishna, los Krishnas tienen ¿cómo podemos decir? Una indumentaria específica, o los sacerdotes católicos, o las tradiciones hashiditas en el judaísmo, en algunas tradiciones, o en cualquier tradición espiritual, cuando uno va a efectuar un rito, hay una vestimenta ornamentaria específica para la práctica. En el caso de nuestra línea, tiene que ver con la unidad, es decir, que todos seamos iguales, que no haya nada que nos desprograme, ¿no? Esa es la idea del sentido de la vestimenta o la ornamenta religiosa. Y por supuesto, hay otra idea mucho más profunda con respecto al color negro, que tiene que ver con la tierra y con esta preparación del sacerdocio espiritual. De hecho, los mismos sacerdotes católicos usan en algún momento una sotana completamente negra, ¿no? Y en otros ritos espirituales, entonces no hay mucho que diferir con ellos. Entonces se trata de un ascetismo espiritual y una preparación de la interiorización. Es básicamente eso. Sin embargo, como también hubo un boom de las prácticas, hay muchos tipos de indumentaria, ¿no? No todas las tradiciones ocupan el color negro, o sea, hay prácticas con túnicas de diferentes colores o ropa de diferentes colores, y yo creo que está más enfocada al sentido teúrgico de la práctica ceremonial que se quiere llevar a cabo con esa indumentaria. Es como pensar que aquellos que se dicen de blanco para tomar el sol, o recibir los rayos, o hacer una limpia, o hay muchas tradiciones, inclusive en los concheros, que usan esas indumentarias, o en las tradiciones afrodescendientes, el color blanco como un símbolo específico de espiritualidad. Bueno, nuestro camino espiritual es al revés, ¿no? O sea, también existe, pero es el que menos se usa públicamente porque se usa por otro sentido, ¿no? Para nosotros la pureza lo lleva a otro nivel. Pero nos recuerda que todos venimos de la sombra, ¿no? Y que estamos constantemente trabajando en este proceso personal de desarrollo único. Sí, Habemos el quienes... sentido. Perdón, Ajá. perdón. No, No, dime, el dime. sentido de sentirnos neófitos, es lo que iba a decir. No, Sí, claro. también. Y yo hay personas que, como yo, tienen una devoción específica a una divinidad con la que yo trabajo, unos dioses específicos, y bueno, esa práctica también lo lleva a ese lugar, ¿no? O sea, también hay como ya un camino distinto, ¿no? Es como los judíos que usan la kippah en ciertos momentos, y los rabinos son un rabino y el padre es un padre. Bueno, pues sabemos, quienes ya no estábamos en sentido sacerdotal, mucho más importante nuestras prácticas cotidianas, y ya se vuelven literalmente cotidianas, ¿no? O sea, terminando de hablar con ustedes, tengo una consulta y después tengo una charla con unos amigos de magia, entonces pues esto es de 24/7. También ya por eso también pasa, ¿no? Sí, ya estás más que acostumbrado a Ajá, esto. exacto. Es la Ajá. vida, ¿no? Así Es la es, así vida es. propia. Ya no estás jugando como alguien más, jugando a ser, ¿no? O sea, ya lo No, vivimos, pues estamos en el camino, o sea, sí, es natural. exacto. Exacto. Hace poco le decía yo a mi pareja, platicábamos de algunas prácticas, y yo una vez, en una discusión normal, yo le decía, yo soy una persona sumamente religiosa y soy una persona sumamente espiritual. Entonces, creo profundamente en Dios, o sea, la divinidad como tal. Entonces, mi respuesta va a ser desde ahí, mi lectura es esa, porque lo veo todos los días. Entonces, esa era un poco como esa comparación que hacíamos, y él me decía, claro, o sea, esta charla que tiene que ver con una cosa personal, ¿no? Pero mi lectura era esta, ¿no? Estoy hablando desde el corazón, desde esto, porque mi práctica es congruente en esto, ¿no? Y a lo mejor para otros es otra cosa, ¿no? O sea, habrá quienes practican alta magia o están en una orden esotérica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y a veces nos dan hasta vergüenza, ¿no? Decimos, ni pareciera, ¿no? O hay otros que decimos, no, pues seguro tener que ser ese tipo de religioso, ¿no? También lo hay, ¿no? O sea, no hay que echarle mucha leña, ¿no? Ahí está. Claro, claro que sí. Pues ya por último, ya estamos en los últimos minutos. Pues, ¿qué consejo o qué le podrías precisamente decir a todas estas personas que quieren ingresar en el camino espiritual? Y pues sí, prácticamente, ¿no? O sea, ¿qué deben de hacer? Eh, ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? No sé. Bueno, pues primero que nada, el camino espiritual es como inscribirte al gimnasio. Yo soy pésimo en ese ejemplo porque sigo inscrito y no he podido ir.
Pero bueno, me refiero a que es algo que estás haciendo por una cuestión benéfica y que requiere una disciplina y una constancia. Y por supuesto, como inscribirte al gimnasio, te vas a tener que escribir algo, vas a tener que aportar de alguna manera y recibir. Es una cosa da vida de la vida, ¿no? Orgánica. Por otro lado, como todo no tiene que ser algo exorbitante, ni tampoco que te lleve a este nivel que nosotros llevamos 24/7, será una decisión personal. Sin embargo, la espiritualidad con ello también te lleva a que tengas una característica, una calidad moral distinta. Y por supuesto que vas al gimnasio y no le andes diciendo a la gente, ay, gordo, tú estás gordo, lo pudo, o sea, porque pues te ves peor que yo hago calistenia y aerobics todos los días, ¿no? Pues obvio no, a veces ni te das cuenta, ¿no? Bueno, si tienes un cuerpazo, pues ya se ve que te has esforzado mucho en la práctica. Pues lo mismo va a ocurrir con el camino espiritual, o sea, si tú estás en una práctica espiritual, tu entorno, tu energía, tu origen, tu vida se va a transformar y te va a llevar a ese descubrimiento de autorrealización personal. Y sin embargo, no diría que es para todos. Eso es algo personal, pero es mi punto de vista. La brujería y el camino de la espiritualidad específico en la brujería, la verdad, no lo es para todos. Requiere un cierto tipo de personalidad, de historia de vida, de búsqueda específica. Ajá. Así que en mi caso, en la brujería, yo te compartiría que elijas una buena línea, que la puedas cotejar y puedas investigar bien qué es lo que pasa, que conozcas la cercanía con tu comunidad que tienes a la mano y que explores mucho. O sea, porque en el camino de la brujería y la espiritualidad sí hay esta idea de búsqueda, pero también tienes que tener certeza y no tiene que atentar en contra de nada de tus derechos humanos ni de tus características personales, pero cualquier cosa que estés buscando fuera de la espiritualidad, si no lo tienes dentro de ti, no lo vas a encontrar afuera. O sea, no hay más que hacer. El camino espiritualista, ¿cómo se dice? Contundentemente, una responsabilidad afectiva y moral, pero sobre todo una congruencia muy fuerte, ¿no? Solo por darles una idea, alguna vez una persona, estábamos conociéndonos así, y él practica otro tipo de práctica espiritual, y de pronto fue como, ya era parte de mi grupo espiritual, ¿no? Y yo estoy hablando de una intimidad, pues estaba saliendo con alguien, ¿no? Y de pronto ya está así como dentro de mi práctica espiritual. Entonces era como, ok, y sigue orgánico, pues. Eso quiere decir que entonces muchas veces las personas que se acercan a la espiritualidad, y esto lo pongo en la mesa, ¿no? A lo mejor vas a conocer a un amigo a un novio o no sé, gente muy cercana a ti. Eso pasa mucho en la brujería, ¿no? Y como es un culto que tú decides en esta práctica, de pronto se convierte como en tu familia. Y entonces de pronto es como, nos hacen broma, ¿no? Es como que no se habían divorciado, no se separaron, no se dejaron de hablar. Pues no pasa, porque en realidad son tus amigos y es tu familia. Entonces, algo que también es una huella de la brujería, característica espiritual, es que este camino de vida te ayuda a ser más amoroso con los demás y ama más, te ayuda a amarte más a ti mismo. Entonces, sí le tienes que echar muchas ganas y sobre todo ponerlo como prioritario cuando lo decidas, porque el camino de la espiritualidad te va a dar esas herramientas para alcanzar finalmente aquello que estás buscando. Entonces, tienes que empezar por ahí, ¿no? Y preguntar mucho y ser como una incógnita constante. O sea, no dar por sentado nada, no suponer y sobre todo no creer, por cierto, ahora que estamos hablando del TikTok, no creer que todo lo que se oye muy culto y muy informado necesariamente tiene una mejoría moral o una mejor calidad, ¿no? Recordemos que la gente más culta y más científica y más fuerte fueron los que crearon el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. El ser culto y el tener mucha información no garantiza que seas una persona de buena moralidad y buen camino espiritual, aunque cualquier grupo espiritual sea bueno. Entonces también requiere mucho de que tú te conozcas a ti mismo, tus valores y tus principios, y que eso sume a tu vida. No se vuelva un dolor de cabeza y una carga espiritual muy fuerte para ti, ¿no? Y bueno, pues yo pronto estaré dando un taller, por cierto, por fin, de los dioses del inframundo, en una práctica de la conciencia con la sombra. Habíamos terminado uno que di de magia, alta magia medieval, el trabajo de Abraham Merlin, por aquellos que les gusta la cábala y sus cosas. Y en la escuela va a haber muchas prácticas de la tradición sumeria y griega que van a salir después. Hay un constante aprendizaje de tarot. Las clases de tarot, como de astrología, como de cábala y como de magia ceremonial,
siempre están abiertas, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo te puedes inscribir. Y bueno, por supuesto, ahora que está Wendy, ahora tiene ya este conducto, esta visión, a quien le damos la mejor energía, la bendecimos para que le vaya muy bien a este programa, como siempre. Seguramente tendrás tú tus propias prácticas donde se puedan ellos acercar contigo, ¿no? Yo te invitaría a que entrevistaras a la mitad de nuestro grupo. Tenemos mucha gente muy diversa. También pueden escuchar el podcast de Laberinto de Ariadna, que se llama Conexiones Mágicas en Spotify, que es de nuestro elder y hermano Siddhartha Babi. Así es. Tiene unas cosas bien locochonas, bien locochonas. Yo a veces hasta ¿cómo se dice? Me sonrojo y me sorprendo de esas cosas, de ese muchacho tan locochón. Y también tenemos a nuestro hermano Cardo Santo, que tiene también Aretusa, Magia. O sea, hay bastante donde usted pueda buscar, pero si usted tiene duda de lo que yo le he contado hoy, puede googlear literalmente Driel Molmont y ahí puede también escribirme o buscarnos y acercarse a nosotros. En todas las redes. En todas Instagram, las redes. Facebook, en todos lados. Driel Molmont. En todos lados. Sí, por favor. Muy bien, Driel. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre, que nos hayas regalado todo este conocimiento. Obviamente hay mucho de qué hablar, pero bueno, muchísimo. En alguna otra ocasión, pues ya tendremos más tiempo, ¿no? Mucho. Claro que y pues sí. Vamos a seguir precisamente, pues, deshojando parte por parte y a nuestros hermanos precisamente que están específicos en algún tema, pues también los vamos a tener por acá. Claro que sí. Te agradezco mucho que estés con nosotros y pues esperamos muy pronto que nos vuelvas a platicar sobre algún otro tema que también es muy interesante. Lo que ustedes gusten, aquí estoy al pendiente. Les mando un beso y un saludo a todo tu auditorio y muchas felicidades por esto. Hoy tuve dos grandes noticias, una es tu programa y la otra es el nacimiento de otra sobrina de nuestro Aquelarre, así es que será un buen mes. Será muy bueno. Terminamos e iniciamos un muy buen mes. Bye. Muchas gracias por todo. Gracias a todos los que están conectados. Nos vemos el próximo jueves también aquí a través de Conexión Astral por Cubo Multimedios. Buenas tardes.